Buen día para todos ustedes. Esta segunda semana del curso Formalización Empresarial para Unidades Productivas vamos a tratar el tema Pasos para crear empresa. Entonces recuerdan que la semana pasada tratamos ya de la empresa como un ente económico, vimos algunas características, diferentes tipos de clasificaciones y un poco acerca de los diferentes tipos de sociedades. Entonces ahora vamos ya como a empezar a formalizar nuestra empresa a través de los diferentes pasos, diferentes trámites que hay que realizar. Entonces no sé si por ahora hay alguna confusión acerca de qué es lo mejor, si una persona natural, si una persona jurídica, o como acá en el dibujo muestra que es una entidad sin ánimo de lucro. Bueno, aprovechando que estamos iniciando este video, por solicitud de un compañero, me parece una excelente idea que creemos un espacio para resolver dudas e inquietudes, como un espacio para hacer retroalimentación, de pronto conocernos mejor, vernos las caras. Entonces para ello crearemos como un día, ya la semana pasada lo comenzamos, fue el día viernes y el horario va a ser de 3 a 4. Entonces de ahora en adelante todos los viernes de 3 a 4 con el mismo enlace en la plataforma de videoconferencia Meet nos vamos a encontrar. No es obligatorio, es de una forma voluntaria para las personas que de pronto quieran pues tener como la posibilidad de ver las actividades, como algunas inquietudes que tengan en cómo ingresar a la plataforma, resolver dudas, preguntas que no entendían de los talleres. Entonces es como ese espacio ideal. Bueno, ya con la temática, bueno, persona natural, persona jurídica, entidad sin ánimo de lucro. Entonces miremos las características de cada una. Esta presentación pues la hizo como forma de, como si fuera una página web dinámica. Al darle clic en los diferentes espacios de la diapositiva pues nos va a llevar a una diapositiva diferente. Pero para que eso funcione tenemos que verla en modo presentación, no en modo edición. Por ejemplo, esto es modo edición en PowerPoint. Y ya acá cuando le damos modo presentación ya nos cambia y ya se nos habilita los vínculos para ir diapositiva en diapositiva. Bueno, comencemos. Entonces, la información general para la creación de una empresa. Entonces, primero usted deberá escoger qué tipo de empresa constituirá y a continuación seguir las instrucciones. Entonces, por ahora, pues persona natural es la forma más fácil de constituirse como una empresa. Ya vemos a ver sus ventajas y desventajas. La persona jurídica, que son los diferentes tipos de sociedades, y el establecimiento de comercio, que también está ligado a una persona jurídica, a una persona natural, y realmente ya es el lugar, el espacio físico que también hay que hacer unos trámites para poder comercializar, comprar y vender. Veamos primero pues los pasos. Bueno, perdón, antes de iniciar los pasos vamos a mirar cada uno. Entonces les había comentado que cada una está con vínculos especiales que nos llevan a cada descripción. Entonces, persona natural. Veamos qué es persona natural. En esta clasificación no existen opciones de empresa. Para un emprendedor es la opción ideal, ya que no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción realizada. Bueno, acá en este primer párrafo mencionan una ventaja y una desventaja. La primera ventaja que vemos es que no se tienen que desplegar estructuras jurídicas. No hay que hacer actas de constitución, no hay que hacer mucho papeleo, mucho trámite, pero aquí hay una desventaja y es que responderá con su patrimonio ante cualquier acción realizada. Cuando se habla con su patrimonio es el patrimonio familiar. Aquí no distingue de que esta plata fue la que invertí en mi negocio, en mi empresa, en mi unidad productiva y esta es mi inversión familiar con mi esposa. Acá no hay diferenciación. Llegado a algún caso en temas legales, todo el patrimonio lo componen tanto la inversión en la empresa como el patrimonio familiar. ¿Qué documentos se piden para una persona natural? Entonces, formulario RUES, o sea, Registro Único Empresarial y Social, formulario único con otras entidades, copia del documento de identificación con exhibición del original, hay que mostrarlo físicamente. Si ya cuenta con el NIT, adjunte copia del RUT, sin importar la actividad con la que fue expedido.
En caso de no tener NID asignado, adjuntar el formulario PRERUT y guía. Bueno, entonces regresemos a los diferentes tipos de personas jurídicas o establecimientos de comercio. Entonces, persona jurídica. Ya lo habíamos hablado la semana pasada y dice que se entiende como persona jurídica una persona ficticia. O sea, es la personificación de una empresa, capaz de ejercer derechos, contratar obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Qué documentos se exigen para una sociedad jurídica o una persona jurídica? Formulario RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social, el PRERUT, guía para determinar responsabilidad de RUT, persona jurídica, copia del documento de constitución, medio digital de documento de constitución en formato Word, CD o USB, lo podemos llevar pues, en esos tipos de medios, copia del documento de identificación del representante legal y el formato anexo para nombramientos cuando se nombran más cargos, boleta de pago del impuesto de registro. Regresemos y nos queda el establecimiento de comercio. Entonces se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de comercio. Esto podrá pertenecer a uno o varios propietarios y determinar el desarrollo de diversas actividades comerciales. Entonces, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, no sé, Postobón. El nombre Postobón, digamos que Postobón S.A. Sociedad Anónima, es la persona jurídica, pero esos diferentes establecimientos que están distribuidos en las diferentes ciudades se llama pues establecimiento de comercio, ¿sí? Por ejemplo, una carnicería, digamos que carnicería, no sé, Manzanares, ese es el nombre comercial de una persona jurídica, pero los diferentes locales que hay distribuidos en la ciudad son los establecimientos de comercio. Y también pasa que una persona natural puede también tener establecimientos de comercio y también hay que registrarlos. Registrar tanto la parte como persona natural, también hay que registrar el establecimiento de comercio. Documentos necesarios para registrarse como establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio, en este caso la de Bucaramanga. Bueno, otra cosa, este material y estas diapositivas fue construido con base en la información que ofrecen las diferentes cámaras de comercio del país. Recuerden, cada cámara de comercio pues es autónoma, trabaja con pues, o sea, las funciones que desempeña son las del Estado, pero realmente es una empresa privada. Y cada una pues maneja la forma de divulgar la información, diferentes cartillas que manejan y al hacer la revisión de diferentes cámaras de comercio con el material pues pude realizar esta presentación. Utilicé más que todo la de Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es como la de nosotros, también la de Bogotá encontré material interesante, la de Medellín. Saben que los antioqueños tienen mucha reputación de ser muy emprendedores, entonces también vi una cartilla muy bonita, como muy creativa, que me pareció interesante y está en el material de estudio. Les mencioné la de Cali, también la de Cúcuta, bueno, varias cámaras de comercio y ya al final de la presentación en la bibliografía dejé las que consulté. Bueno, entonces los documentos necesarios son original del documento de identidad, formulario del registro único tributario del RUT, formularios disponibles en la sede de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Aquí esta diapositiva tiene el enlace para ir hasta ese portal electrónico, portal web, carátula única empresarial y anexos según corresponde a la persona natural. La matrícula como establecimientos de comercio la podrá realizar de manera virtual ingresando aquí. Entonces aquí también les dejé el vínculo para que vayan directamente al portal de la Cámara de Comercio si ya empiezan a formalizar sus unidades productivas. Bueno, ya que vimos todos los diferentes tipos, vamos a ir a los pasos para crearlas. Entonces el primer paso es consultar tipo de empresa, segundo, nombre de su empresa, tercero, consultar el código de actividad económica del SIU, que es como los códigos internacionales del tema de actividad económica. Después pasamos al paso 4, consultar sobre el uso del suelo, donde realmente se va a dar labores la empresa. Paso 5, trámite ante la DIAN. Paso 6, regístrese futuro empresario, ya estamos terminando, ya es el tema de legalización. Impuesto de registro, que eso es ante los municipios, ante la gobernación, ante la alcaldía, dependiendo de dónde tengan esa oficina.
paso 8, radique y pague, porque hay que liquidar y ahí se paga con las diferentes entidades bancarias donde tenga convenio el municipio para esos pagos, y ficha de establecimiento comercial para el caso de las entidades que requieren un espacio físico para poder comprar y vender. Entonces esos son los pasos. Se dieron cuenta que sale una manito, ¿por qué? Porque cada paso tiene como unas diapositivas vinculadas. Entonces básicamente este es como nuestro mapa en esta presentación, para que vamos bien ordenados. Por ejemplo, podemos ir al paso 8, saltarnos al paso 8, de una vez nos va al paso 8, y si queremos regresar pues le damos clic acá y nos volta otra vez a nuestro mapa. Entonces va a ser unas diapositivas muy interactivas para que también como que aprendamos otra TIC en cuanto al manejo de presentaciones. Bueno, entonces vamos por la primera. Paso: consultar el tipo de empresa. Bueno, en el paso 1 ya debemos seleccionar el tipo de sociedad que más se acomoda o que más nos sirve para nuestro objeto de negocio, para nuestra empresa. Y eso depende. Lo más importante es el tema, pues pienso que para mí, el tema de la responsabilidad, que para mí es muy importante que se separe mi patrimonio familiar a realmente el patrimonio de la empresa, y que mis bienes que entran dentro de mi núcleo familiar pues no se vayan a tocar en ningún aspecto legal, sino que solamente lo que es de la empresa. Entonces para mí es muy importante, y por eso buscaría una, por ejemplo, diferente a la colectiva, o diferente a las comanditas, o diferente a la... serían esas. Bueno, en el primer paso debemos consultar el tipo de empresa. Entonces ya debemos tener un poco más claro qué tipo de sociedad se nos acomoda a nuestros intereses, a nuestra razón social de nuestra empresa, a nuestra actividad económica. Entonces yo creo que ya cada uno ya sabe un poquito más de cuál es la que más le funciona. Hoy en día pues las que más se están conformando son las sociedades por acciones simplificadas, debido a su facilidad, ya que se puede hacer por un documento privado, no requiere tanto trámite, es muy flexible, entonces es la que más se utiliza. Las otras son un poco más rígidas en su estructura. Por ejemplo, ustedes saben que la limitada de 2 a 25 socios, y entonces si hay más de 25 socios ya no se puede crear. La sociedad anónima, 5 socios indefinido, pero ya el tema de las acciones se complica un poco. Acá, aunque es sociedad por acción simplificada, realmente las acciones, una sola persona puede tener todas las acciones de la empresa. Simplemente es como una formalidad que el capital está dispuesto de esa manera. Pero después, en el siguiente orden, como de las más fáciles y más conocidas, está la limitada. Otra que es muy también conocida es la empresa unipersonal, una sola persona. Y ya para el tema de sociedad anónima, pues son empresas que manejan mucho capital, un músculo financiero muy grande para poder desempeñar diferentes negociaciones. Entonces esa casi no la vemos en empresas grandes. La sociedad colectiva pues genera mucha confianza entre los familiares y amigos, porque responden solidaria e ilimitadamente con todo su patrimonio, tanto el familiar como la empresa. Y la comandita simple, pues los fondos gestores responden ilimitadamente, y están los comanditarios que responden por sus aportes o por el número de acciones que hayan comprado. Entonces como una mezcla entre las diferentes responsabilidades. Y la empresa asociativa de trabajo pues es más que todo el tema de que son entidades no lucrativas y que son de economía solidaria, ¿sí? Ya el tema ya es un régimen diferente a las otras sociedades. Entonces revisemos cada una y salimos de la duda de cuál es la que más les sirve. Entonces empecemos con la sociedad por acciones simplificada. Le damos clic acá, dice que se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o escritura pública ante notario. Entonces se puede hacer con un documento privado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo me voy a crear una empresa con un socio, y entre los dos en un documento privado, puede ser a mano o en computador, lo imprimimos, y esta es nuestra acta de constitución y hacemos nuestros estatutos. Lo podemos utilizar con unos modelos que están en internet, en las diferentes cámaras de comercio. Los que yo coloqué en material de estudio los tomé de diferentes cámaras de comercio como guía para poder formalizar.
Incluso pues pueden de pronto pedirle asesoría a un abogado para que haga la revisión y de pronto incluya algunos artículos, parágrafos para darle mejor estructura y mejor como legalidad y protección entre los dos. Obviamente ambos tienen que estar de acuerdo porque ambos van a firmar. Y eso lo firma y ese documento queda privado. Y entonces cada uno pues tiene una copia y ese es el respaldo ante cualquier negociación, cualquier trámite legal. Ya cuando esa escritura pública es que ese documento lo llevan a una notaría y pues entonces un notario pues pone su firma y su sello donde realmente queda registrado y ya quedaría como un documento público donde cualquier persona puede revisar y darle con mayor transparencia. Entonces, pues la ventaja de la escritura pública es que ya si hay de pronto un problema legal, pues es mucho más fácil esa evidencia. No quiere decir que el documento privado no sea una evidencia para cualquier trámite legal, pero sí la formalidad de un notario pues da mejor garantía. Ahí lo único es que por cada firma hay que pagar un monto de dinero, pero no es tan alto, no me recuerdo bien, creo que de 15.000, 18.000 hasta 20 algo, 20.000, 25.000, no recuerdo bien. De pronto cuando nos veamos, si nos encontramos el viernes en la videoconferencia, entonces yo les tengo el dato de cuánto realmente vale. Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que establezcan. Entonces digamos que el domicilio de los socios, entonces yo vivo en Bucaramanga, de pronto mi socio vive en Piedecuesta, el domicilio ya de la empresa, dónde va a quedar ubicada la empresa y si esa empresa va a tener sucursales, o sea pequeñas oficinas o pequeños locales, dónde van a quedar ubicados. Bueno, en el tema del capital, entonces aquí hablan de un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Entonces el capital autorizado es como el monto máximo al cual nuestra empresa va a poder aumentar ese capital. Entonces podemos decir que nuestro capital suscrito, el que necesitamos para comenzar, es de 50 millones de pesos. Pero el autorizado podemos llevarlo hasta 100 millones de pesos. Entonces puede ser diferente. O también puede ser igual, que el capital autorizado y el capital suscrito sea la misma cantidad, digamos que sea 50 millones del autorizado y 50 el suscrito. Y el pagado es el que realmente se ha hecho el desembolso de dinero, que realmente ya los socios ya pusimos para la empresa para poder funcionar. Y que dependiendo del tipo de sociedad, pues tenemos un tiempo para el pago, para poder ya ser el capital suscrito. ¿Por qué a veces el capital autorizado lo ponen un poco alto o como la posibilidad de hacerlo crecer? Porque en diferentes licitaciones a nivel público para contratar con el Estado o para diferentes convocatorias del gobierno del Estado, exigen de pronto cierto capital para poder acceder a esas licitaciones. Por ejemplo, que si hay una convocatoria donde el proyecto está por 1.000 millones de pesos, entonces para poder ingresar, o sea, participar de esa convocatoria dentro de las empresas que van a pasar su propuesta, entonces se exige que tenga en su capital el 40% de ese proyecto. Entonces el proyecto es de 1.000 millones de pesos y si es el 40%, entonces sería 400 millones de pesos el capital de esa empresa. Entonces las empresas pequeñas que su capital es muy pequeño pues no podrían participar, solamente las empresas que tengan ese capital autorizado y suscrito, ¿sí? A veces pasa que una empresa no alcanza a cumplir, entonces se une con otra en una unión temporal. Entonces digamos que una empresa que tiene su capital 200 millones de pesos hace una unión temporal con otra 200 millones de pesos y hacen una unión y esa unión la pasan para la convocatoria con la licitación para poder participar. Entonces son formas y por eso a veces uno dice que saca que tener una empresa que su capital sea muy poquito si nunca va a participar en ningún proceso. También las licitaciones están por el tema de la antigüedad. Hay convocatorias que dicen que la sociedad tiene que tener 2 años de antigüedad o 5 años de antigüedad. Otra es que sus códigos SIU de actividad económica están relacionadas con la convocatoria, con la licitación. Otra es el tema de la experiencia, de que contratos por cierta cantidad de dinero estén relacionados con la actividad económica o la licitación, la actividad que se va a desempeñar dentro de la licitación. Entonces son importantes esas cosas.
la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. Entonces, como la forma en que se van a dividir ese capital, lo van a dividir en acciones. Si cada acción vale 1.000 pesos, 2.000 pesos, eso se ponen de acuerdo los socios accionistas. Y cada uno mira cuántas va a comprar, si va a comprar la mitad, si uno se va a quedar con más, con menos, cómo va a ser, eso lo hacen entre ellos en ese documento público o privado. La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de su órgano pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la compañía. Su razón social será en la denominación que definan sus accionistas, pero seguido de las siglas de Sociedad por Acciones Simplificadas o de la letra SAS. Entonces mire que siempre tiene que colocar pues un nombre comercial. Aquí no se utilizan los nombres de los socios ni los apellidos, aquí es un nombre diferente. ¿Por qué? Porque si digamos mi nombre es, mi apellido es Reyes, entonces colocamos Almacenes Reyes y de pronto en algún documento que yo firme, el representante legal se le olvidó colocar SAS o Sociedad por Acción Simplificada, el hecho de que esté mi apellido Reyes es como si yo tuviera la responsabilidad ilimitada, ¿sí? O sea, entra mi patrimonio familiar. Entonces por eso es muy importante colocar un nombre comercial diferente a nombres y apellidos y que siempre esté con la terminación Sociedad por Acción Simplificada o en su defecto la sigla SAS. Bueno, si vamos a la diferente sociedad, la limitada. Entonces la limitada se constituye mediante escritura pública. Aquí sí es obligatorio una escritura pública, aquí no es como la SAS, que pues yo les decía que es más fácil porque puede ser una escritura privada, entre mínimo 2 socios y máximo 25, que le responden con sus respectivos aportes y en algún caso, según el Código de Comercio, se puede autorizar la responsabilidad limitada y solidaria para alguno de los socios. Entonces, dependiendo del capital, ¿sí? Pueden autorizarse, pero pensaría que lo ideal es que no, que si lo van a hacer, pues escoger otro diferente tipo de sociedad. Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. El capital se representa en cuotas de igual valor que para su cesión se pueden vender o transferir en las condiciones previstas en la ley y en los respectivos estatutos. O sea que pueden venderse a terceros, a personas diferentes de los que la constituyeron. Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá ser seguido de la palabra limitada o sea abreviatura LTDA, que de no aclararse en los estatutos hará responsables a los asociados en solidaria e ilimitadamente. Entonces, des en cuenta la importancia de colocar esa terminación al final de la empresa, porque si no solidaria, como les decía, los dos responden de forma solidaria. Puede ser que la demanda sea solamente a uno y el otro por allá, no sé, disfrutando en vacaciones en otro país, y queda más fácil a un abogado demandar a esa persona que tiene a la mano y que sabe que le puede embargar sus propiedades, y la persona no puede decir, ay, ¿por qué no demanda también a mis socios? Y no, pues es solidario ilimitadamente, entonces aquí me queda más fácil porque yo lo conozco a usted, tengo ya registrados sus números de cuenta para embargar sus propiedades, entonces, y el otro no sé dónde está, ni sé cómo se llama, dónde están ubicadas sus propiedades, sus cuentas, entonces yo lo embargo a usted. Entonces eso es solidario. Y limitadamente, pues, que son los bienes familiares, tanto como el de los bienes de la empresa. Bueno, tenemos la empresa unipersonal, que es un individuo que forma una empresa, y básicamente es una sociedad, pero es como un contrasentido, pero realmente legalmente lo es. Mediante escritura o documento privado ante la Cámara de Comercio o ante notario con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento. Basta con el registro mercantil para que sea una persona jurídica, quien responderá limitadamente con los activos, cuotas e igual valor nominal descritos en el documento constitutivo. Corresponde al constituyente administrar la empresa o delegar a un tercero, caso en el cual el empresario inicial no podrá realizar actos ni contratos a nombre de la empresa unipersonal. Esta podrá tener razón social seguida de la frase empresa unipersonal o su abreviatura EU, so pena de que el empresario responda ilimitadamente con su patrimonio. Entonces, lo que les decía, si en algún documento legal, en algún contrato, alguna licitación se le olvida colocar la abreviatura EU o la frase empresa unipersonal, ya se puede interpretar de que es una colectiva, una empresa con responsabilidad ilimitada. Entonces, tener muchísimo cuidado.
Aquí la ventaja de la empresa unipersonal es que responde limitadamente con los activos que hacen parte de la empresa. Ya su patrimonio familiar no entra dentro de esta empresa. Entonces, esa tiene la ventaja. Lo que pasa es que, por ejemplo, un banco, si va a pedir a un préstamo a un banco, dice, no, pues yo ese crédito lo va a respaldar con mi empresa. Muy probablemente el banco diga que no, que necesita respaldarlo con sus bienes familiares, entonces es también otro contrasentido porque realmente va a responder con lo de la empresa y con su patrimonio familiar para que el banco acceda a dar ese préstamo. Eso es lo que pasa acá en Colombia con el tema de los créditos, que los bancos siempre quieren pues poderse asegurar. De pronto las empresas que tengan como una mayor trayectoria, los bancos se atreven a que solamente la empresa respalde el crédito y sus bienes personales familiares no entren dentro del respaldo de ese crédito. Bueno, veamos otro tipo de sociedad. La anónima se constituye mediante escritura pública entre mínimo 5 accionistas que responden hasta por el monto del aporte de capital respectivo que han suministrado para la sociedad. O sea, ellos responden por el número de acciones que hayan comprado. Se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y que lo hayan expresado en sus documentos de fundación o estatutos. La administración de esta sociedad se desarrolla con la Asamblea General de Accionistas, quien define el revisor fiscal y la junta directiva, quien a su vez define al gerente, quien es la persona que asume la representación legal de la sociedad. El capital se representa en acciones de igual valor que son títulos negociables. Todo ello es capital autorizado y se debe aclarar cuánto de este capital suscrito y cuánto es capital pagado. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas, pero seguido de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Entonces acá no se habla de nombre ni apellido, sino es un nombre, una denominación, una razón social diferente y seguido de sociedad anónima o la sigla SA. La siguiente, la sociedad colectiva, es la misma, la CIA, compañía. Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios que responden solidaria y limitadamente y subsidiariamente por todas las operaciones sociales. Entonces yo les expliqué como lo que es solidaria y limitadamente con ese ejemplo tan drástico de que dos socios y uno sacan un préstamo para la empresa respaldado con la trayectoria que tienen y uno de pronto se pierde, se va a una isla desconocida y los abogados de los proveedores demandan o el banco demanda al que es más fácil de ubicar, al que le reconocen las cuentas bancarias, sus propiedades, y como es ilimitada y solidariamente, no importa, solamente lo demando a él, el otro no me interesa y usted responda por todo, incluido pues sus bienes familiares y con los bienes de la empresa. Bueno, he repetido mucho ese tema para que entiendan bien ese tema de la responsabilidad solidaria y limitada. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa en el que sean sus socios, quienes a su vez podrán delegar la administración de la sociedad en otras personas extrañas, pero perdiendo así la posibilidad de diligenciar o gestionar negocios. Cada socio deberá entregar sus aportes en capital, en especie o con trabajo, definiendo de esta manera la capital social de la empresa, el cual no tiene ni un mínimo ni un máximo según la ley comercial. Es importante saber que la razón social de estas sociedades se forma con el nombre completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la palabra y compañía, o hermanos e hijos. He visto también y sucesores. Esto quiere decir que no podrá ir un nombre de un extraño en la razón social. Entonces, si voy a hacer una colectiva, una CIA entre otra persona, por ejemplo, que la otra persona se llama Núñez, entonces sería Núñez y Reyes y compañía, ¿sí? O Núñez y Reyes y CIA, ¿sí? Para la sigla de compañía. O podemos colocar Reyes y hermanos, entonces ahí vinculo a mis hermanos. O Reyes e hijos, o sea, mis hijos. O Reyes y sucesores, entonces sería pues mis hijos, mis nietos y los que vengan en adelante. Entonces se puede utilizar ese tipo de expresiones para la colectiva, sabiendo el tipo de responsabilidad solidaria e ilimitada. Bueno, veamos otra sociedad. La sociedad en comandita simple, entonces ya les había hablado de ella.
Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Entonces recuerden que acá hay dos: el socio gestor, que es como el que pone como el conocimiento, en la industria, sabe hacer el trabajo, ¿sí? No tiene dinero, pero tiene la idea y sabe cómo trabajarlo. Y busca unos socios comanditarios o capitalistas, que son los que ponen el dinero. Los socios gestores, que son los que administran la empresa y responden solidaria y limitadamente. Y los comanditarios solamente responden por el aporte que hacen. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa. Solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o delegar esta administración en tercero, cosa que no podrán hacer los socios capitalistas. Como les decía, los socios capitalistas solamente ponen el dinero, solamente pueden de pronto revisar los libros fiscales, la contabilidad, pero no pueden dar voz ni voto, opinar y participar en el proceso administrativo. Solamente los socios gestores, que son los que administran. Los socios capitalistas o comunitarios aportan capital, mientras los socios gestores aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los negocios. Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma exclusivamente con el nombre completo o solo apellidos de uno o más socios colectivos comanditarios o gestores, seguido de la palabra compañía o abreviatura CIA y seguido de la abreviatura S en C, que significa sociedad en comandita. La sociedad comandita por acciones es igual a la anterior, solo que en vez de cuotas o aportes se hace por medio de acciones. Y básicamente es igual. La terminación sería sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA, ¿sí? O también compañía, igual que la colectiva, y termina en sociedad en C, ¿sí? Sociedad en comandita por acciones. Bueno, la siguiente es de las empresas que hacen parte del sector solidario. Son sin ánimo de lucro, pero es muy importante pues mencionarles porque es una forma de sociedad. Entonces son las empresas asociativas de trabajo. Se constituyen mediante escritura, acta de constitución, estatuto ante notario o juez con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento. Sus miembros serán mínimo 3 y máximo 10 si es para producción de bienes, pues si es una empresa de servicios sus socios serán 20 como máximo. Todos ellos estarán representados por su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes y responderán de acuerdo a la norma del Código de Comercio. Particularmente esta empresa constituida como persona jurídica debe registrarse ante el Ministerio de la Protección Social. ¿Por qué? Porque es sin ánimo de lucro. El tiempo de duración debe estar claramente determinado y su capital está expresado en aportes laborales, o sea, su trabajo. No ponen dinero sino su trabajo, su esfuerzo. Ponen tecnología, pueden poner propiedad industrial o intelectual, pueden poner de pronto una patente que hayan desarrollado, una investigación, un conocimiento, un procedimiento que hayan elaborado, lo pueden poner como un aporte, debidamente registrado en activos y en dinero, o sea, registrar en la contabilidad como un activo, en el tema de los activos intangibles, y eso debe estar representado en dinero, o sea, ese conocimiento intelectual, ¿cuánto vale? ¿Sí? Digamos que yo tengo la fórmula para crear, no sé, un remedio contra la garrapata y que es muy eficaz, y entonces esa fórmula pues vale un dinero. Entonces para que me dejen entrar en esa empresa asociativa digo, mire, esa fórmula vale 40 millones de pesos, aceptan que eso vale 40 millones de pesos para que yo pueda entrar en esa empresa asociativa. Entonces mis socios dirán que sí o que no, ¿sí? Y pues si está ya protegida con una patente, pues entonces es más fácil de que mis socios digan, oiga, sí, esa patente vale ese precio y por eso esa persona va a generar ese aporte. Será un director ejecutivo el representante legal de este tipo de empresa y hará lo que le ordenen los estatutos creados por la Junta de Asociados. Y acá se dan cuenta que hay una forma diferente en cómo se hablan los miembros. En las diferentes sociedades se hablan de socios, acá se habla de asociados. O sea que podemos interpretar que en una cooperativa, en una asociación, siempre se habla de asociados. En cambio en la limitada, en la sociedad anónima, en la que comenta se habla de socios, ¿sí? Inclusive a veces hablan de que si es por acciones, por ejemplo una sociedad anónima sería accionistas, pero realmente serían socios. Pero lo más normal es que le digan accionistas. Bueno, la razón social debe estar acompañada de la denominación empresa asociativa de trabajo.
Bueno, entonces ya con esto claro, pienso que ya deben identificar cuál es la que más se acomoda a sus necesidades. Y ese sería el primer paso, que ustedes ya identifiquen cuál es. Entonces ya como actividad que tienen que realizar para esta semana, ustedes tienen que decirme, bueno, instructor, yo voy a conformar una empresa unipersonal. Y tienen que justificar esa selección. Y la justifico porque realmente no me gusta asociarme con ninguna persona, porque de pronto no necesito tanto capital y con el capital, con mi plante que tengo es suficiente para desenvolverme en mi desarrollo económico. Empresa unipersonal porque solamente soy yo, no tengo más socios. Esas pueden ser las justificaciones. O puede ser, no, mi empresa va a ser colectiva porque es familiar, somos muy comprometidos, la plata que la vamos a sacar es de nuestro bolsillo, de nuestra familia. No creemos que vamos a tener ningún problema, así sea responsabilidad solidaria ilimitada, no creemos que vamos a tener ningún problema, hay mucha confianza y ese patrimonio familiar pues va a ser un gran músculo financiero que nos permita pues tener bastantes oportunidades en convocatorias y licitaciones, puede ser la justificación. O puede ser sociedad ilimitada, justifican, sociedad por acciones simplificada, la tienen que justificar, bueno, cada una de las que escojan tienen que justificarla y obviamente una sola. Ya después de que tienen el primer paso, vamos al segundo paso. Entonces vamos a los pasos acá. Nombre de su empresa. Entonces tienen que escoger su nombre. Entonces para ello ustedes tienen que hacer una consulta de homonimia, ¿sí? Homonimia puede ser revisar si hay otro nombre igual. Homo significa igual y nimia pues el tema de los nombres. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que en la sociedad colectiva, en la sociedad en comanditas, en la empresa unipersonal pues va el nombre o apellido de la persona. En la empresa unipersonal también se puede colocar nombre comercial, entonces también tienen que revisarlo. Y en las empresas como la limitada, la sociedad por acciones simplificada y la EU, puede ser un nombre diferente, que tiene que ser diferente al nombre o apellidos de los socios. Entonces acá está el enlace, esta diapositiva pues ya los vincula. Acá lo pueden buscar por nombre o por palabra clave. Entonces, por ejemplo, ustedes colocan ahí, digamos que su empresa, es decir, una empresa ganadera que la van a llamar Ganadería El Madroño. Entonces ustedes consultan ahí, entonces se encuentran, ah no, El Madroño ya está. No la podemos conformar porque eso es una obligación, que no esté repetido ese nombre. Entonces les tocará cambiar por otro nombre. Entonces Ganadería El Madrigal, no, esa también está. No, Ganadería La Aurora, ah mire, esta no está todavía. Entonces esa sí la podrían conformar. Para la actividad de esta semana del taller tienen que ustedes hacer la consulta y tomarme el pantallazo de que realmente pues hicieron la consulta de homonimia. ¿Listo? Bueno, aquí que dice, consulta aquí la disponibilidad del nombre para su empresa o establecimiento comercial. Permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos a nivel nacional con el mismo nombre de la empresa que se va a crear. Permite conocer si existen o no otras empresas ETSALES, empresas asociativas, empresas sin ánimo de lucro, que es la sigla. Establecimiento a nivel nacional con el mismo nombre de la empresa que se va a crear. Entonces, hay una para las comerciales, para la sociedad anónima, limitada, colectiva, bueno, todas las que son lucrativas, y aquí hay otro enlace para irse a las que son sin ánimo de lucro. Entonces, si usted va a conformar una sin ánimo de lucro, pues tiene que buscar acá, y si va a ser de las que son con ánimo de lucro, o sea, de enriquecerse, lucrarse, se dirige acá. Listo. Vamos al siguiente paso. Podemos dar aquí siguiente paso o podemos devolvernos acá al mapita. Bueno, el tercer paso es el código de actividad económica, los códigos SIU, o sea, códigos internacionales de la actividad económica. Entonces, codificación de actividad económica permite encontrar el código internacional correspondiente a la actividad que el futuro empresario desea desarrollar. Entonces, ustedes tienen que pues buscar cuál es el código de esa actividad económica. Por ejemplo, acá en le coloqué un pantallazo de los códigos para la cría de ganado bovino y bufalino. Y acá está también la cría de ganado porcino. Entonces estos son los códigos. Si usted va a utilizar para el tema de servicios ganaderos, es diferente al código. Digamos que va a prestar el servicio de inseminación o un servicio veterinarios para empresas ganaderas, pues tocará buscar ese código que es diferente. Acá lo pueden hacer por código, que ya tengan ya de antemano ese código, lo buscan por ahí
y si no, pues les toca en esta pestaña por el nombre de la actividad económica. Entonces lo van buscando, palabras claves, por ejemplo colocan bovinos, de pronto no le salió porque bovinos tenía la S al final, entonces tenía que ser bovino exacto para que el filtro se los encontrara. Ganadería, de pronto no encontró la palabra clave, entonces toca con paciencia ir probando diferentes palabras claves para encontrar realmente el código que más se acerca o más acertado a esa actividad que van a desempeñar. Listo, podemos irnos acá a los pasos o siguiente paso. Entonces digamos siguiente paso. El siguiente paso es la consulta del uso del suelo. Entonces permite conocer qué tipos de actividades se pueden ejecutar de acuerdo al plan de ordenamiento territorial del municipio en el predio seleccionado para ubicar la nueva empresa. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces pasa que digamos que una empresa compró o arrendó un local en un barrio y ahí va a montar una panadería y entonces hizo adecuaciones, cambió el cielo raso, cambió el piso, pintó, hizo unas remodelaciones y fue la inauguración con bombos y platillos, y después ya cuando empezó a funcionar como a las 2 semanas vino alguien del tema del municipio y le digo, usted no tiene permiso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al uso del suelo esto no es zona comercial, esto es zona residencial, y le tocó una multa y no seguir con su empresa. Entonces antes de todo, por eso es el paso cuarto, para poder crear la empresa hay que consultar el uso del suelo, y eso aplica tanto en la parte urbana como en la parte rural. Entonces uno tiene que ir a la oficina de planeación de su municipio y verificar cuál es la consulta del suelo, cuál es el uso del suelo. Entonces acá está el enlace, pueden picar acá este enlace los lleva para mirar el uso del suelo, el de Bucaramanga, el de Florida Blanca, el de Girón, el de Barbosa, el de San Gil, creo que esos. Ya los de otros, por ejemplo, no sé si alguien está ubicado en Sabana de Torres, en Puerto Wilches, en Puerto Parra, entonces tocará mirar ustedes en qué página o en qué lugar pueden consultar. Acá para la actividad del taller de esta semana, pues aquí pueden hacer la simulación y ustedes buscan pues una ubicación, ojalá que sea rural, o si tienen un número predial desde una finca de esas zonas, pues lo pueden colocar, puede ser buscarlo por número predial o pueden buscarlo por dirección, y me colocan el pantallazo para este taller de que realmente ustedes hicieron la consulta y ya saben de pronto cómo buscar esa información, que es lo que más me interesa. Bueno, siguiente paso, el trámite ante la DIAN. Ahora es muy importante formalizar su empresa ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para ello debe tener en cuenta que para ello debe diligenciar el formulario PRERUT a través del portal web de la DIAN. Ya no hay que ir hasta allá, que antes era un poco dispendioso, la fila era gigantesca, había que pedir un ficho, en fin, eso era muy largo. Ahora se puede hacer todo por internet. Bueno, aunque también está todavía la opción de presencial, pero por el hecho de la pandemia no sé cómo esté funcionando. También podrán acercarse a la Cámara de Comercio, en donde un asesor especializado le brindará ayuda para realizar este trámite. Bueno, todo esto que les estoy contando, también la Cámara de Comercio tienen personas que les van diciendo los pasos a paso, y los van asesorando, como cogiéndolos de la mano para todos esos trámites, ¿sí? Entonces también se pueden apoyar. Dentro del taller pues está un enlace para que se vayan a un formulario, está en PDF pero es editable, ustedes pueden diligenciarlo. Pueden colocar información ficticia, lo importante es que conozcan el formulario para que sepan de pronto qué cosas no conocen y me las puedan consultar y preguntar. Bueno, siguiente paso. Regístrese como futuro empresario. Realizadas las consultas de los pasos 1, 2, 3 y 4, es hora de consolidarse como nuevo empresario y así recibir los beneficios de ser formal. Regístrese, obtenga su clave de acceso y diligencia los formularios de inscripción para persona natural o jurídica. Entonces acá pues yo ya estoy registrado, entonces no les pude como hacer la simulación. Me gustaría que ustedes se registraran y tomaran pantallazos, eso es opcional, no se los puse como actividad en el taller, es opcional, si quieren hacerlo pues lo pueden hacer, porque ahí piden información realmente real. Aquí no podemos colocar información ficticia, porque acá le piden número de documento, la fecha de expedición, fecha de nacimiento, y con eso corroboran y después le hacen unas preguntas de seguridad reales de su vida crediticia,
y si cumple con esas 5 preguntas y son reales, ya les da el paso para poder empezar y crear su empresa en la Cámara de Comercio, formalizarla. Entonces por eso no se las incluí dentro del taller. Pero pues de pronto si cacharrear no pasa nada, o sea, aquí no es que al hecho de hacer eso ya me comprometa a crear empresa, no, pero sí ya puede tener su cuenta de usuario dentro de la Cámara de Comercio para de pronto más adelante ya formalizarse. Aquí les dejé el enlace para que lo puedan hacer. Vamos al siguiente paso, el impuesto de registro. El impuesto de registro solo aplica para personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, o sea, personas naturales no hay que pagarlo. Es un tributo que el comerciante paga a la Gobernación de Santander, en este caso de la Gobernación de Santander, pero si hay personas de otros departamentos, pues es al departamento donde estaba ubicada la empresa, no sé, en el Cesar, en la norte de Santander, en fin. Por la inscripción, entre otros, de los actos de constitución de sociedades de acuerdo con la ley 223 de 1995 y el decreto 650 de 1996 y es equivalente al 0,3%. Bueno, ahí en la información que me daba la Cámara de Comercio sí le encontré un error, ahí decía 3%, pero no, es 0,3%. Sobre el valor del capital de la sociedad que se crea, de acuerdo a la ordenanza 005 de enero del 2013 y ordenanza 033 de febrero del 2013. ¿Quién lo recauda? La administración departamental a través de entidades bancarias y puntos de pago del departamento de Santander. Entonces la Gobernación de Santander tiene convenio con el Banco Agrario, que eso aplica para los lugares de Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, San Gil, Socorro, Málaga, Vélez y Zapatoca. También lo pueden hacer en la Casa Libro Total en Bucaramanga, ahí en pleno centro del Parque García Rovira, y en Bancolombia en el municipio de Barbosa. Entonces, por ejemplo, si una empresa se constituye con un capital social suscrito de 45 millones de pesos, o sea, muy poquito, entonces si le aplicamos el 0,3% sería 135.000 pesos el impuesto de registro, ¿sí? Y cada vez que haya hacer alguna modificación en la empresa, cambiar los estatutos o cambiar, perdón, el capital, tendrían que volver a hacer otro registro y hay que hacer otro nuevamente pago. Entonces eso es el tema de ese impuesto y solamente se hace una sola vez. Cada vez que haya algún cambio en el registro, pues tocará volver a hacer el pago, pero una sola vez en la vida. Si no hay necesidad de hacer ningún cambio, pues una sola vez en la vida se hace. Vámonos al siguiente paso. Hay que erradicar y pagar. Entonces ya después de que hicimos el trámite con el impuesto de registro, ya vamos a erradicarlo y pagar con la Cámara de Comercio. Entonces en este momento debe presentar los formularios diligenciados, entonces el RUE, o sea el de la DIAN, el de la colilla de pago del impuesto de registro, los documentos, el acta donde las personas, el acta de constitución, el acta donde las personas aceptan el cargo, ¿sí? Todos esos documentos que se les exigen hay que erradicarlos ante la Cámara de Comercio. Tanto los formularios como el formato único con otras entidades se puede presentar en cualquiera de las oficinas de la Cámara de Comercio y realizar el pago de los derechos de inscripción. Este pago podrá hacerse por internet o en cualquiera de las ventanillas multiservicios de la oficina de la Cámara de Comercio. Entonces, en el portal web hay una opción de PCE, o sea, un botón para pago electrónico. Luego de ingresar la documentación de la Cámara, usted podrá realizar la consulta de su trámite en línea a través de esta página web. Solo aplica para personas jurídicas. Entonces usted puede ir a consultar cómo va ese estado, si ya fue aceptada la empresa. Entonces, para la Cámara de Comercio hay que presentar los siguientes documentos. Entonces, para una persona natural, ¿qué hay que presentar? La cédula de ciudadanía, copia si tramita el RUT en la Cámara de Comercio. Solicitud de inscripción. Formulario RUES, el PRERUT, certificado para acreditar requisitos de la Ley 1780 del 2016 y copia con el artículo 2 de la ley en mención. Bueno, antes de que me olvide, el tema del impuesto, y acá el tema de la Cámara de Comercio, hay una ley que es para los jóvenes, entonces están entre 18 y 35 años, hay una ley que les condona este impuesto y este trámite por un año, entonces hay que revisarlo.
Bueno, la persona jurídica adiciona los documentos requeridos para la persona natural, o sea, estos, estos que están acá, más los siguientes: documento de constitución público y privada, sí, dependiendo. Ustedes saben que la única que se acepta privada es la SAS, Sociedad por Acción Simplificada, y la demás nos exige que sea un documento público, ¿sí? Privado solamente la SAS. Copia de la cédula de ciudadanía de los nombrados, cartas de aceptación de los cargos, comunicación de apertura de establecimiento al comandante de policía. Toca ir a la policía para decirle que está abierto un nuevo establecimiento de comercio. Para la comercialización de equipos terminales móviles se tramita también una autorización. Bueno, ¿cómo se paga? O sea, ¿cuál es el monto que hay que pagar en la Cámara de Comercio? Y eso depende de varias condiciones, de varias características. Entonces hay que contestar como una, valga la redundancia, una encuesta para poder determinar cuánto es el valor de la liquidación. Eso se puede hacer por internet o se puede hacer en una oficina. Entonces, las preguntas que le irían a hacer es: elige cómo vas a ejercer su actividad comercial, si persona natural o jurídica. Entonces, para una de estas, cada una de estas hay un valor diferente. Al menos un socio tiene entre 18 y hasta 35 años. Entonces hay que marcar. ¿Por qué? Porque es lo que le estaba mencionando de la ley del emprendimiento de los jóvenes. Entonces, si está dentro de esta categoría, pues tiene un descuento, un no pago en el primer año. El socio entre 18 y 35 años tiene como mínimo la mitad más uno de las acciones o cuotas de participación en que se divide el capital. Entonces, para que funcione esto que le estoy mencionando de que no quiere pagar, tiene que ser un socio mayoritario el que cumpla estas condiciones. Selecciona el municipio de domicilio de la persona jurídica. Selecciona el municipio donde está ubicado el establecimiento de comercio. Tu sociedad va a tener junta directiva, tu sociedad va a tener revisor fiscal. Entonces, si tiene, por ejemplo, revisor fiscal, les decía si es cuando se manejan acciones o cuando el monto de capital es demasiado alto. No recuerdo el tope, pero sí hay un tope para que tengan que tener revisor fiscal. Y dependiendo si tienen este tipo de personas, de cargos, entonces hay que pagar más o menos. Indica el número de empleos, indica el valor de activo total de la sociedad, ingresa el valor de los activos vinculados al establecimiento de comercio, indica el valor del capital social o suscrito de la sociedad, indica el valor aproximado de los activos totales que tendría como comerciante al año siguiente de registro, o sea, cómo se da futuro en tema de los activos, cómo se prevé. Ingresa el valor estimado de los activos que estarían vinculados al establecimiento al año siguiente de registro. Desea conocer una aproximación a lo que puede costar el impuesto de industria y comercio. Entonces también este formulario le sirve para saber cuánto tendría que pagar de industria y comercio. Digite los ingresos netos mensuales como persona jurídica. Seleccione el código que identifica la actividad principal como persona jurídica. Tiene avisos y tableros que publican o identifican la actividad o establecimiento. Quiere proteger la identificación, o sea, la marca, el logo, que lo reconoce a los productos o servicios que desarrolla la sociedad. Tu marca va a identificar varios productos o servicios. Indique la cantidad de productos o servicios que van a llevar la marca. La actividad que desarrolla la sociedad utiliza obras artísticas, literarias, musicales, audiovisuales, científicas o similares que no son de su autoría. El establecimiento es abierto al público, por ejemplo, restaurantes, bares, discotecas o negocios o similares. Para conocer el costo de los derechos de autor, haz clic aquí. Entonces ahí lo lleva a Saico y a Simple para mirar cuánto es que tienen que pagar por eso. Ten en cuenta que puede realizar esta consulta con otras sociedades de gestión colectiva individual. Produces alimentos o productos que requieren trámite al INVIMA. Entonces ustedes saben que para registrar un producto en INVIMA hay que pagar cierto dinero. Solamente por cada producto hay que sacar el registro INVIMA. O para la elaboración de medicamentos. Para conocer el costo de clic, posteriormente digite el valor calculado. Entonces también lo lleva al INVIMA para hacer ese cálculo. La actividad que desarrollas contamina el agua, el aire, los recursos naturales y aprovechas el agua para tu negocio. Entonces también es para poder calcular. Entonces no les puedo aquí dar un valor de cuánto les cuesta el tema de registrarse en la Cámara de Comercio, porque eso depende de todas estas características que les acabo de mencionar. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Consultar la ficha de establecimiento comercial. Entonces, la ficha de establecimiento comercial permite constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 232 de 1995, su decreto reglamentario del 1879 de 2008 y el decreto municipal el 011 del 2010. Cada consulta de ficha de establecimiento comercial se realiza teniendo en cuenta la alcaldía correspondiente.
Entonces acá hay un enlace para consultar en Bucaramanga y aquí hay un enlace para consultar en la alcaldía de San Gil. Y ahí con el nombre comercial o con el NIT podemos buscar si realmente ese establecimiento está de acuerdo a la normatividad, o sea, está formalizado, ¿sí? Y acá podemos pues revisar si realmente nuestros trámites ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN y ante el municipio realmente ya pues transcurrieron como debe ser y ya tenemos nuestro establecimiento formalizado, legalizado. Y este ya es el último paso. Bueno, hay otros requisitos que se deben cumplir durante la ejecución, o sea, lo que les mencioné, esos 9 pasos es para la creación. Ya estos son ya cuando ya la creamos, formalizamos y durante la ejecución hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces hay una norma referente a los niveles de intensidad auditiva. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una discoteca, si tenemos un bar, cuánto podemos generar de intensidad auditiva, y de acuerdo a eso pues hay una reglamentación. Horarios establecidos para la actividad económica desarrollada, entonces también para diferentes establecimientos hay un diferente horario. No es lo mismo que para un bar o para un club. El hecho de que sea un club que tiene más tiempo en la noche para poder ser abierto al público, a diferente de un bar que no sea considerado como un club. Bueno, eso son unas cosas que no manejo bien, pero sí sé que existen ese tipo de formas para tener un horario más amplio, el tema de un club. Solicita la visita de la Secretaría de Salud Municipal o Departamental. Entonces hay que pedir esa visita, independientemente del negocio que sea. Hablo según el caso por la acreditación del cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad para establecimientos comerciales, industriales o de servicios abiertos o no al público. Entonces, como les decía, para cualquier establecimiento hay que pedir esa visita. Solicita el registro sanitario ante el INVIMA, eso es si vamos a elaborar alimentos o elaborar medicamentos. Certificado de seguridad. Es expedido por el respectivo departamento de bomberos y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad. Entonces hay que pedir esa visita de bomberos y ellos nos tienen que expedir ese certificado y obviamente hay que pagar un valor por esto. Para aquellos establecimientos de comercio donde se ejecuten cualquier obra protegida por derechos de autor, ya sea fonográficos, audiovisuales o reprográficos, deben acreditar la certificación mediante comprobante de pago al día, y recuerde que si no se hace el uso de las primeras actividades se debe solicitar el certificado de no uso, ¿sí? Entonces, si no vamos a reproducir música en ninguno de los diferentes medios, entonces no hay que pagar, pero si lo hacemos hay que pagar ante Saico y Asimple. Otros requisitos para tener presentes: RNT autorizado, prestar el servicio de baño, presentar matrícula mercantil renovada. Y ya por último, pues para entender un poco qué es una cámara de comercio, entonces son delegatarias legales de funciones públicas, se constituyen en un modelo de colaboración público-privada. Entonces, como les decía, son funciones públicas, o sea, son funciones que le corresponden al Estado, pero mediante una empresa privada es que el Estado las puede realizar, a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, de la libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida económica y nacional. Entonces, este pedacito en algún lado de la Constitución está, que el Estado tiene que ofrecerle a todos los ciudadanos, y lo va a hacer mediante estas empresas privadas. La Cámara de Comercio son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación del derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los intereses generales del empresariado en Colombia y llevar los registros mercantil de las entidades sin ánimo de lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la administración pública ni el régimen legal aplicable en las entidades que forman parte de la misma. Entonces, eso es lo que es una cámara de comercio. Bueno, para este material que les presenté, pues busqué la información de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y en la de Medellín. Entonces, también en el material de estudio les dejé una cartillita muy bonita, y en el material de apoyo también les dejé otros documentos para que complementen esta temática. Entonces, como les decía, pues
el día viernes a las 3 de la tarde podremos encontrarnos en un enlace en Meet para resolver inquietudes. De pronto, si no fue claro en esta presentación, poderlos de pronto ayudar y poderles también guiar en las actividades. También me pueden escribir por el WhatsApp, por el correo electrónico, y en la medida de mis posibilidades en cuanto al tiempo, pues darle respuesta. Entender un poquito que pues este no es el único curso que yo estoy impartiendo. Yo le doy clase a otros 3 grupos más. También tengo muchas actividades dentro de mi función como instructor, entonces también les pido un poquito de paciencia si no soy muy rápido a contestarle, pero créanme que siempre los tengo presentes para darle respuesta en lo más pronto posible. Bueno, quiero también explicarles el tema del taller. Entonces, este es el taller de esta semana. Actividad de contextualización, taller pasos para la creación de una empresa. Entonces, estimado o estimada aprendiz, una vez que haya realizado la lectura del material de estudio y visto el video de clases en forma individual, desarrolle las siguientes actividades y preguntas. Bueno, acá sí les pido realmente que otra vez le echen una repasadita a esta presentación que les hice hoy, leyéndola con calma, analizándola, también viendo el video, también con calma. Ustedes, la ventaja es que este video es el de clase de toda la semana, entonces ustedes lo pueden pausar. El día de hoy pueden ver solamente 10 minuticos con la diapositiva a la mano y van mirando, comparando, y pueden cerrar, y otro día hacen otros 15 minuticos, pueden retroceder, pueden verlas cuantas veces quieran. Entonces esa es la ventaja. Pero sí, antes de hacer el taller, hacer esa lectura y ver ese video. Bueno, hay que subir a la plataforma Territorio estas actividades en un documento en Word. También pueden hacer de que si lo terminan en Word lo pueden pasar a PDF. Eso me facilitaría mucho poderlo ver más fácil que un archivo en Word, que es más pesado y me toca descargarlo para poderlos ver. Seleccione un tipo de sociedad de acuerdo con la que más se acomoda a sus propósitos empresariales y justifique su respuesta. Eso ya lo había mencionado. Escojan una de las diferentes sociedades y me dicen por qué fue que la escogió. Dirigencia del modelo de alta constitución. Entonces, digamos que usted escogió la SAS. Entonces, dentro del material de estudio en esa carpeta les dejé los diferentes modelos. Entonces, como cogieron la SAS, pues usted descarga la SAS y la diligencia. Solamente esa. Obviamente yo en esa carpeta les coloqué todas. No es que la vayan a llenar todas, sino solamente la que hayan escogido. Digamos que a ustedes les gustó crear una empresa unipersonal. Entonces solamente descargan el acta, el modelo de constitución de la EU, de la empresa unipersonal, y la diligencia. O que les gustó más la limitada, entonces lo mismo, descargan el formato del modelo de limitada, descargan la diligencia, y ese es el que van a juntar a este taller. Uno solo. Escoja un nombre para su empresa y realice la consulta de homonimia. Entonces colocan, digamos que empresa de servicios técnicos, inseminación, Apolo. Entonces Apolo es el que van a buscar en esa página, y me tienen que demostrar que no está repetido, que no tiene otro coincidencialmente con ese mismo nombre, y tomarle pantallazo e incluirlo acá en este taller. Realice la consulta del SIU de acuerdo con la actividad económica que va a establecer para su empresa en el siguiente enlace. Entonces, pues, tienen que escoger el que más se parezca o se adapte a la sociedad, a la actividad económica que se va a desempeñar, sea la cría de ganado, si servicios en tema de ganadería, servicios de inseminación, bueno, en fin, qué tipo de actividad. El día viernes un compañero de ustedes mencionaba que trabaja en el tema de adiestramiento equino, ¿sí? Entonces yo creo que debe haber una actividad económica, un SIU para ese servicio, y ese se tendría que buscar si es que la empresa la quiere desempeñar por ese lado. Creo que no sé, no estoy seguro si quiera montar la empresa en tema de adiestramiento equino o simplemente en ganadería, pero es como un ejemplo para que sepan que hay diferentes tipos de actividades económicas en tema de la ganadería. Aquí pues es el tema de ganado equino, ¿no? Sí, hay que hacer la claridad, porque el ganado no solamente se refiere al ganado bovino, hay ganado porcino, hay ganado caprino, hay ganado equino, hay ganado bufalino, bueno, en fin, valga ahí la pequeña aclaración. Investigue el punto 5. Investigue de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial del municipio el uso del suelo del predio seleccionado para ubicar la nueva empresa. Puedo hacerlo en el siguiente enlace. Entonces acá en este enlace solamente es para Bucaramanga, Barbosa, Florida Blanca, Girón y San Gil. Si ustedes son de otra zona diferente, pues buscar en qué página lo pueden encontrar. Si no, pues no pasa nada. Aquí pueden, para el tema pedagógico, utilizar este mismo enlace
y simular de que su empresa va a estar ubicada en estos municipios para que les quede más fácil. Pero si usted quiere hacerlo más real, pues lo puede hacer en su propio municipio y consultar en qué secretaría de la alcaldía le pueden dar esta información. Hay que capturar pantalla de que realmente hizo esa consulta y que ese predio, ese uso del suelo está apto para el tema del tema de rural, para poder montar empresa. Diligencia al root, únicamente la primera hoja, puedo hacerlo en la siguiente enlace. Entonces acá está un root que está en un documento PDF y es editable. Entonces ustedes lo diligencian, lo pueden descargar o simplemente pueden tomarle pantalla a esa primera hoja. Son realmente 5 hojas, pero no quiero de pronto complicarlos. Solamente con la primera, para mí me demuestra que ustedes pues conocen el documento y ya tienen con mayor afinidad o destreza para el distanciamiento de lo que piden ahí. Y por último, y ya como a modo de resumen, describe los pasos para la creación de una empresa de acuerdo con lo visto en el video de clase. Entonces acá el primer paso, cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, lo van describiendo y ya. Esa sería la actividad para esta semana. Como les digo, solamente es una a la semana, entonces lo pueden hacer con calma para que no les quede tan pesado. Entonces un día hacen el primer punto, el otro día hacen el segundo y así despacito. Listo, entonces por esta semana, esta sería la temática, la actividad. Como les digo, cualquier duda, inquietud me la pueden hacer para poderles darle respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias por su atención.